Hay tramos que parecen normales a la luz del día, pero que, cuando la oscuridad los cubre, se transforman en algo completamente diferente. Algo que no debería existir. Hoy vas a escuchar 8 testimonios de camioneros que juran haber sido testigos de lo imposible, gasolineras que nunca existieron en ningún mapa, atajos que cobran su propio peaje en una moneda que el dinero jamás podrá pagar, cargas que respiran dentro del remolque y camiones que circulan solos a toda velocidad en la oscuridad, sin conductor. Si alguna vez has viajado de noche, ya sabes de lo que hablo. Hay ciertos tramos que exigen silencio, que piden respeto, que te advierten sin palabras que hay reglas distintas funcionando ahí afuera. Quédate conmigo hasta el final. El último relato va a cambiar para siempre la forma en que miras el espejo retrovisor. Aprieta el cinturón, apaga las luces de la habitación y acompáñame a enfrentar la noche más oscura que existe en la carretera. Si alguna vez sentiste esa intuición de no parar, ese instinto que te ordena seguir adelante sin detenerte, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Vamos a empezar. Antes de seguir, si te gustan historias que te ponen los pelos de punta, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte nada. Activa la campanita para que la carretera siempre te encuentre. Relato 1. El camión que era yo mismo. Hay cosas en la carretera que uno ve y nunca olvida. Se quedan pegadas en la memoria como brea en neumático viejo, incrustadas para siempre en algún rincón de la mente que nunca termina de procesar lo que vivió. Y cuando la madrugada cae pesada, cuando el único sonido en el mundo es el gruñido del motor y el viento golpeando la cabina, es exactamente ahí cuando la carretera muestra su otra cara, la que no aparece en ninguna guía turística, la que los camioneros veteranos mencionan solo en susurros y con la mirada perdida. Era marzo de 2022. Conducía un Scania R450 cargado con bobinas de acero, bajando la BR-116 con destino al sur. Salí de registro a las 3 de la mañana, esa hora maldita que todo camionero conoce demasiado bien, la hora muerta, donde incluso las gasolineras bajan la persiana y el mundo parece haber olvidado que todavía existe. La carga pesaba 32 toneladas y tenía un plazo muy ajustado para entregar en Curitiba antes de las 9. La noche era rara desde el principio. No había niebla, no llovía, pero el aire se sentía más denso de lo normal, como si respirar requiriera un esfuerzo adicional que el cuerpo no entendía por qué estaba haciendo. La radio PX zumbaba baja, sin conversación alguna. Ni los noctámbulos estaban en el aire. Solo ese ruido blanco y continuo que parece succionar el alma poco a poco, kilómetro a kilómetro. Ya había recorrido unos 80 kilómetros cuando vi los faros por primera vez. Aparecieron a lo lejos, subiendo la sierra por el carril contrario. 2 ojos amarillos cortando la oscuridad. Normal, pensé. Otro compañero, librando la misma batalla que yo, pero en sentido opuesto. Encendí las luces largas un instante, ese saludo silencioso que nos hacemos los camioneros en la soledad de la noche. Y los faros de allá parpadearon de vuelta, pero había algo que no encajaba. La distancia entre nosotros disminuía y conforme el otro camión se aproximaba, una sensación helada comenzó a trepar por mi columna vertebral. No era miedo todavía. Era ese presentimiento que todo conductor desarrolla después de años en la carretera. Esa voz interna que susurra, presta atención. El camión venía demasiado despacio para una bajada. Y el sonido del motor, Dios mío, el sonido era idéntico al de mi Scania. Apreté los ojos intentando distinguir el modelo en la oscuridad. Los faros eran los mismos. La altura de la cabina era la misma. Hasta la forma en que la luz golpeaba el asfalto parecía un reflejo exacto de lo que veía en mi propio camión.
Cuando estábamos a unos 200 metros, encendí las luces largas otra vez, y fue entonces cuando mi sangre se congeló. La cabina era azul marino, exactamente del mismo tono que la mía. Sentí que la mano me temblaba sobre el volante. Tiene que ser coincidencia, pensé. Un Scania R450 azul marino no es tan raro así nomás, pero la sensación de extrañeza seguía creciendo, como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto de repente demasiado escaso para los pulmones. Instintivamente reduje la velocidad. El otro camión también redujo. La distancia era ahora de unos 100 metros. Podía ver detalles, la parrilla delantera, el deflector de aire. Entonces vi algo que hizo que el estómago me diera un vuelco. Había un adhesivo en el lateral de la cabina, una imagen de Nuestra Señora Aparecida, exactamente en el mismo lugar donde yo había pegado el mío 3 años atrás. Mi respiración falló. Toqué el adhesivo de mi propio camión con la punta de los dedos, como si necesitara confirmar que seguía ahí. Estaba. Los faros estaban ahora a 50 metros. La luz inundaba mi cabina, demasiado intensa, casi sólida. Podía ver la placa delantera. Empecé a leer las letras. A, B, C. Mi matrícula. Era mi matrícula. Pisé el freno sin pensar. Las ruedas del Scania chirriaron contra el asfalto y la carga se desplazó violentamente hacia adelante, haciendo que la cabina se sacudiera. El cinturón me cortó el pecho. Mi corazón golpeaba las costillas como un martillo. El otro camión pasó, y cuando pasó, lo vi. Era yo. Yo mismo estaba conduciendo ese camión. Vi mi propio rostro a través del cristal de la ventanilla. La misma barba de varios días, la misma camisa de cuadros rojos que llevaba puesta en ese momento, la misma expresión de agotamiento. Y los ojos. Los ojos estaban fijos en la carretera, vacíos, como si no hubiera nadie de verdad ahí dentro. El camión siguió en dirección contraria, sin acelerar, sin frenar, sin ninguna reacción. Simplemente continuó, tragado por la oscuridad de la sierra. Me quedé detenido en el arcén durante un tiempo, indeterminado, no sé si fueron 5 minutos o media hora. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de ver. Miré por el retrovisor. La carretera detrás de mí estaba vacía. No había señal de faros, de luz, de absolutamente nada. Agarré el teléfono con las manos temblando y llamé a mi esposa. Contestó adormilada. Amor, ¿qué horas son ahí? Las 3:40. ¿Por qué? ¿Estás bien? Miré el reloj del panel. Marcaba las 3:40. Estoy bien, solo quería escuchar tu voz. Colgué y respiré hondo varias veces. Encendí un cigarrillo, aunque llevaba 2 años sin fumar. El sabor amargo en la lengua me ayudó a volver al mundo real. Arranqué despacio y puse el camión de vuelta en la carretera, las manos todavía temblando en el volante. Rodé otros 20 kilómetros en silencio absoluto, revisando el retrovisor cada 5 segundos. Fue al entrar a la gasolinera de Caraguá que ocurrió la segunda parte. Paré en el surtidor de gasóleo. El despachador era un chico joven, no tendría más de 20 años. Se acercó con ese aire de somnolencia de quien lleva la noche entera trabajando. Mientras abastecía, fui a la tienda a buscar un café. Necesitaba algo caliente que me anclara de vuelta en la realidad. Cuando volví al camión, el empleado estaba parado junto a la cabina, mirando algo con una expresión confusa. «Señor, ¿usted pasó por aquí antes?» El corazón me disparó otra vez. «¿Cómo así?» Él se rascó la cabeza incómodo. «Es que hay un recibo en la impresora, repostaje a las 3:15 de la mañana. Mismo camión, misma matrícula. Pero yo no recuerdo haber atendido a nadie con este camión hoy, y llevo aquí desde medianoche». Sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. Tomé el recibo de su mano. Estaba impreso ahí,
en letras negras sobre papel térmico. Scania R450. Matrícula ABC 234. Gasóleo S10. 300L. Hora 03:15. Yo había salido de registro a las 3 de la mañana. Era imposible haber estado allí a las 3:15. Debe ser un error del sistema, murmuré. Pero mi voz salió débil, sin convicción ninguna. El chico se encogió de hombros y volvió a su trabajo. Pagué el repostaje, guardé el recibo en el bolsillo y salí de allí lo más rápido que pude. Conduje el resto de la noche en estado de shock. En cada curva, en cada subida, esperaba ver ese camión de nuevo, ese espejo imposible de mí mismo. Pero no volvió. Entregué la carga en Curitiba a tiempo. Nadie notó que estaba pálido, que mis manos todavía temblaban, que algo profundamente perturbador había ocurrido conmigo. Durante semanas intenté encontrar una explicación. Cansancio extremo, alucinación provocada por la monotonía de la carretera. Incluso pensé en buscar un médico, hacerme pruebas neurológicas, pero en el fondo sabía que no había sido nada de eso. Hay noches en que la carretera se abre hacia otra dimensión, noches en que el asfalto deja de ser simple concreto y se convierte en una línea tenue entre lo que es real y lo que no debería existir. Y aquella madrugada de marzo, durante unos pocos minutos, crucé esa línea. Guardo ese recibo hasta hoy en una caja junto con otras cosas que no consigo tirar. De vez en cuando lo miro y leo la hora impresa, 03:15, y me pregunto dónde estaba el otro yo en ese momento, qué estaba haciendo, hacia dónde iba. Nunca más conduje por la BR-116 a esa hora. Hay ciertos tramos, ciertas horas, que es mejor dejarlos para otros camioneros o para otras versiones de nosotros mismos que todavía están atrapadas en algún bucle del tiempo. La carretera tiene memoria y, a veces, cuando las condiciones son las correctas, nos demuestra que no somos tan únicos como creemos. Tal vez existan infinitas versiones de cada uno de nosotros, rodando eternamente por las mismas autopistas, atrapadas en jornadas que nunca terminan. Si ves tu propio camión viniendo en dirección contraria, no reduzcas la velocidad. No intentes mirar hacia adentro. Simplemente sigue conduciendo y reza para que esa otra versión tuya también esté siguiendo adelante sin mirar atrás. Porque lo que cruza nuestro camino en esas horas no necesita reconocimiento ni confirmación, solo necesita que lo dejemos pasar. Relato 2. La gasolinera de la luna llena. Las leyendas de la carretera se transmiten de conductor a conductor como una herencia invisible. En los paraderos, en las gasolineras, en las radios de madrugada, siempre hay alguien contando una historia que escuchó de un conocido que la escuchó de otro. La mayoría son exageraciones, algunas son mentiras descaradas, pero hay unas pocas que nadie comenta en voz alta. Y cuando alguien las menciona, los veteranos se quedan en silencio y desvían la mirada. La gasolinera de la luna llena es una de esas historias. La escuché por primera vez en 2019, en una parada en Pozos de Caldas. Un conductor mayor, ya cerca de la jubilación, la mencionó de pasada mientras tomábamos café en plena madrugada. Dijo que conocía gente que había parado ahí, gente que volvió diferente, gente que nunca más quiso hablar del asunto. En aquella época lo tomé como otra leyenda urbana más, otro mito para asustar novatos. Pero la vida tiene una manera muy extraña de convertir la leyenda en realidad cuando uno menos lo espera. Julio de 2023. Venía de Belo Horizonte con destino a São Paulo, cargando piezas automotrices en un Volvo FH540. La previsión era llegar antes del amanecer, pero un atasco monumental en la Fernão Dias me retrasó 4 horas. Cuando por fin conseguí salir del embotellamiento, ya pasaba de medianoche y estaba agotado. La luna estaba llena esa noche.
enorme, casi irreal, colgada en el cielo como una moneda de plata derretida. Iluminaba la carretera con una claridad espectral que hacía prescindibles los faros, hermosa y perturbadora al mismo tiempo. Ya llevaba más de 300 kilómetros rodados cuando la reserva de gasóleo empezó a encenderse en el cuadro de mandos. Maldición. En el plan original habría repostado mucho antes, pero el atasco lo había trastocado todo. Consulté y el GPS, la gasolinera más cercana, estaba a 45 kilómetros, demasiado lejos para lo que quedaba en el depósito. Bajé la velocidad para ahorrar combustible, rezando por llegar. Fue entonces cuando vi el cartel. Era un cartel viejo, oxidado, casi invisible en el arcén. Pero la luz de la luna lo golpeaba de una manera que hacía brillar las letras: Gasolinera Serra da Lua, 3 kilómetros. Me pareció viable. A veces hay pequeños establecimientos familiares que no aparecen en los sistemas de navegación. Seguí por la carretera principal y exactamente 3 kilómetros después encontré una entrada secundaria a la derecha, sin cartel, sin iluminación, solo un camino de tierra que descendía suavemente entre los árboles. Pero en el fondo se veía una luz débil, amarillenta, como de farol antiguo. Dudé. Todo conductor experimentado sabe que una carretera sin señalización de noche es invitación directa al problema. Pero el gasóleo estaba críticamente bajo y no había otra opción. Metí primera y entré. El Volvo se balanceaba en las irregularidades del terreno. Ramas bajas raspaban la carrocería produciendo un sonido agudo que erizaba la piel. La luz del fondo parecía no aproximarse nunca, como si estuviera conduciendo en una cinta rodante. Hasta que de repente la pista se abrió en un claro y allí estaba. La gasolinera era antigua, muy antigua. Las bombas eran de esas de cristal donde el combustible sube y se vuelve visible mientras repostas. La construcción principal era de madera, con pintura descascarada y ventanas de vidrios empañados. Había un rótulo luminoso en el techo, pero la mitad de las bombillas habían fundido. No había ningún otro camión, ningún coche, solo la gasolinera detenida en el tiempo. Apagué el motor. El silencio que cayó fue absoluto, del tipo de silencio que parece tener peso, que presiona los tímpanos. Ni grillos, ni viento. Nada. La puerta de la construcción principal se abrió. Un hombre salió. Debía tener unos 60 años, quizás más. Llevaba un mono azul descolorido y una boina negra. Caminó hasta mi camión con pasos lentos, sin prisa. «Buenas noches», dijo con una voz demasiado suave, casi un susurro. Pedí gasóleo y bajé de la cabina. Él tomó la manguera con movimientos cuidadosos, casi reverenciales, y empezó a abastecer. Mientras tanto miré alrededor. Había algo perturbador en ese lugar, aunque no conseguía identificar exactamente qué. No conocía esta gasolinera. Comenté intentando entablar conversación. Él no respondió. Siguió abasteciendo, observando el gasóleo, subir lentamente en el visor de cristal. ¿Cuánto tiempo lleva aquí este lugar? Esa vez sí me miró. Sus ojos eran grises, apagados. «El tiempo suficiente», dijo. Sentí un escalofrío. Cuando terminó, colgó la manguera y se limpió las manos con un trapo que sacó del bolsillo. 240 reales. Le entregué el dinero. Él tomó los billetes, los examinó despacio, uno por uno, como si fuera la primera vez que veía dinero en la vida. Luego los guardó y hizo amago de volver dentro. «Espera», llamé. «¿No me vas a dar el comprobante fiscal?» Él se detuvo y giró hacia mí despacio. «Comprobante», repitió, como si la palabra le resultara completamente extraña. Había algo en su voz que me decía que no insistiera, que subiera al camión y me fuera lo más rápido posible. Pero la terquedad pudo más que el instinto.
Al final volvió con un trozo de papel amarillento y un bolígrafo. Escribió algo con caligrafía temblorosa y me lo entregó. Agradecí, volví al camión, arranqué el motor que se ahogó 2 veces antes de coger y salí de allí sin mirar atrás. La pista de tierra parecía más corta en el regreso. En menos de 1 minuto estaba de vuelta en la carretera principal. Solo miré el papel 2 horas después, cuando paré en una gasolinera normal a tomar café. Encendí la luz interior de la cabina y saqué el trozo de papel amarillento del bolsillo. La caligrafía era temblorosa, casi infantil. Gasolinera Serra da Lua. Gasóleo, 240 reales. Fecha, 15 de julio de 1987. El estómago se me encogió. 1987. Di la vuelta al papel. Al dorso había otra anotación escrita con la misma letra. Solo abre en noches de luna llena. Si vuelves, trae un recuerdo. La carretera siempre cobra. Arrugué el papel en la mano. Tenía que ser una broma. Pero ¿qué clase de persona haría eso? ¿Y cómo explicar la gasolinera, las bombas antiguas, el hombre? En los días siguientes intenté encontrar el lugar. Volví por la misma carretera 3 veces. Busqué el cartel oxidado, la entrada de tierra. Nada. Sencillamente no estaba ahí. Pregunté a otros camioneros. Nadie conocía ninguna gasolinera llamada Serra da Lua. Hasta que encontré a un viejo retirado que había rodado esa región en los años 80. Cuando mencioné el nombre, se puso pálido. ¿Paraste ahí? Sí. Sacudió la cabeza incrédulo. Esa gasolinera se incendió en 1987. Mató al dueño. Dicen que se negó a salir, que se quedó dentro mientras todo ardía. Nunca volvieron a construir nada en ese terreno. La tierra quedó maldita. Salí de esa conversación más confundido que antes. ¿Cómo había repostado en una gasolinera que no existía desde hacía más de 30 años? ¿Cómo había recibido un papel con fecha del 87? Guardé el papel en un cajón e intenté olvidar. Pero hay noches, especialmente cuando la luna está llena, en que me despierto sudando frío. Sueño con ese claro, con las bombas antiguas, con el hombre de ojos grises entregándome el papel amarillento. Y siempre me despierto con la misma pregunta martilleando en la cabeza. ¿Qué quiso decir con que la carretera siempre cobra? Hay lugares que no deberían existir, lugares atrapados entre el pasado y el presente, esperando a los viajeros despistados, y cuando encuentras uno de esos lugares, te deja una marca invisible que nunca desaparece del todo. Si ves una gasolinera que no aparece en los mapas, especialmente en noche de luna llena, piénsatelo 2 veces antes de parar. Porque algunos negocios se cierran en dimensiones que no aceptan devoluciones. Y si paras, no aceptes nada más de lo que pagaste, porque el cambio puede venir de un tiempo que no es el tuyo. Relato 3. La carga que respiraba. Hay cargas que uno sabe desde el principio que van a dar problemas. No es superstición pura, es experiencia acumulada, ese peso en el aire, esa sensación en la nuca que todo camionero desarrolla después de años en la carretera. Y cuando lo sientes, lo mejor es rechazar el flete. Pero a veces, la necesidad habla más alto que el instinto. Era octubre de 2021. La pandemia todavía estaba fuerte. El trabajo escaseaba y las facturas se acumulaban. Cuando recibí la llamada ofreciéndome un transporte de São Paulo a Porto Alegre, con pago adelantado y precio por encima de la tarifa, no lo pensé 2 veces. El detalle era que no me dijeron qué iba a transportar. Equipo científico. Eso fue todo lo que dijo el contratante por teléfono. Frío, necesita temperatura constante y hay que evitar las sacudidas. Equipo científico podía ser cualquier cosa. No insistí. Dinero en mano, lo demás era detalle.
Llegué al almacén de carga a las 5 de la tarde. Era un lugar en el fondo de un polígono industrial en Guarulhos, rodeado por vallas altas y cámaras de seguridad. Dos técnicos con batas blancas supervisaron la carga. Consistía en 3 contenedores metálicos del tamaño de frigoríficos, cada uno con unos 500 kilos. Tenían un acabado extraño, superficie mate, sin juntas visibles, como si hubieran sido moldeados de una sola pieza. Y había un brillo, sutil, cuando la luz los golpeaba a determinado ángulo, un brillo azulado, casi imperceptible. Uno de los técnicos me entregó un aparato. Esto monitoriza la temperatura interna. Tiene que quedarse entre 4 y 6 grados. Si sube o baja de ahí, me llamas de inmediato. ¿Entendido? Entendido. ¿Pero qué hay dentro? Él intercambió una mirada con su compañero. Muestras biológicas, nada peligroso pero sensible. Solo mantén la temperatura y entrega en el plazo. Muestras biológicas. No me gustó, pero ya había cobrado la mitad del pago. Salí de Guarulhos a las 7 de la noche. La idea era rodar directo, parando solo a repostar y comer algo rápido. Con suerte, llegaría a Porto Alegre al final de la tarde del día siguiente. Las primeras horas fueron tranquilas. El monitor de temperatura parpadeaba en verde en el cuadro de mandos, indicando que todo estaba dentro de los parámetros. El Scania 440 rodaba suave, la carga bien distribuida. Pero cuando pasó de medianoche, algo cambió. Empezó con un sonido bajo, grave, como un zumbido constante que venía de detrás de la carrocería. Al principio pensé que era vibración normal del motor, resonancia en la carga. Pero el sonido tenía un patrón, una cadencia, casi como una respiración. A las 2 de la mañana paré en una gasolinera a repostar. Mientras el empleado llenaba el depósito, fui hasta la carrocería y apoyé la mano en la puerta trasera. Estaba caliente, no tibia, caliente, como si algo estuviera generando calor ahí dentro. Miré el monitor. La temperatura seguía marcando 5 grados. No tenía ningún sentido. El zumbido ahora era inconfundible y no era solo sonido. Sentía la vibración. La sentía en el asiento, la sentía en el volante, como si algo dentro de esos contenedores estuviera latiendo. A las 3:30 el monitor empezó a parpadear en rojo. Temperatura, 8 grados. El estómago se me encogió. Llamé al técnico. Saltó directamente el buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Llamé al número de la empresa. Nadie contestó. La temperatura siguió subiendo. 9 grados, 10, 11. El zumbido se había convertido en un rugido apagado, constante, como si algo muy grande estuviera intentando salir de algo muy pequeño. Y entonces empezaron las luces. Destellos azules que venían de atrás, iluminando el interior de la cabina durante fracciones de segundo antes de desaparecer. Paré el camión en el arcén con el corazón disparado. Tomé la linterna y bajé. La carretera estaba desierta. Solo yo, el 160, asfalto vacío y lo que fuera que había en aquella carrocería. Rodeé el camión despacio, con la linterna temblando en la mano. Los destellos se volvían más intensos. Azul eléctrico, pulsando en la misma cadencia de aquel rugido imposible. Apoyé el oído en la puerta de la carrocería. Fue el mayor error que cometí. El sonido de dentro no era mecánico, no era humano, era orgánico y metálico al mismo tiempo, como si miles de insectos estuvieran arañando el metal desde el interior. Y había voces, múltiples, superpuestas, susurrando palabras que no podía entender, pero que me hacían latir la cabeza con fuerza. Retrocedí tropezando. La luz azul escapaba ahora por las rendijas de la puerta. Intensa, viva, palpitante. Llamé de nuevo a los técnicos. Esta vez alguien contestó. La carga está haciendo ruido, hay luces, la temperatura ha subido a 15 grados. ¿Qué diablos estoy transportando? Silencio al otro lado. Oiga,
¿Me escucha? Señor, tiene que seguir conduciendo. No se detenga. No, abra la carrocería. Solo conduzca hasta el destino. ¿Cómo que no abra esto? ¿Por qué no? El tono del técnico cambió. Ya no era profesional. Era miedo, miedo puro. Si lo abre, no va a poder cerrarlo de nuevo. Por favor, confíe en mí. Solo conduzca. Colgó. Me quedé ahí parado temblando, con la linterna apuntando a esa carrocería que parecía haber cobrado vida propia. Las luces pulsaban más rápido, el zumbido se convirtió en rugido y entonces algo golpeó la puerta de metal desde dentro. Un golpe, dos. Los golpes se volvieron más fuertes, rítmicos, insistentes. Corrí a la cabina, arranqué el motor y salí con todo. Los neumáticos chirriaron en el asfalto. La carga se sacudió violentamente. No me importó. Solo quería distancia de aquello. Conduje toda la noche sin parar, sin comer, sin dormir. Cada minuto revisaba el retrovisor, esperando ver esa luz azul explotar por la carrocería. Pero fue apagándose poco a poco. El zumbido fue bajando. La temperatura volvió a la normalidad. Cuando salió el sol, todo estaba en silencio. Entregué la carga en Porto Alegre a las 4 de la tarde. 3 técnicos distintos, todos con equipo de protección completo, descargaron los contenedores en menos de 10 minutos. Nadie habló conmigo, nadie me miró a los ojos. Cobré la segunda mitad del pago por transferencia y firmé un contrato de confidencialidad que no leí. Hasta hoy no sé qué había dentro de esos contenedores. Hay preguntas que es mejor no saber la respuesta. Hay cargas que llevan más que peso. Llevan secretos, misterios, cosas que la humanidad no debería estar manipulando. Desde ese día, cuando acepto un flete de equipo científico, hago una sola pregunta. ¿Va a quedarse quieto en el camino? Si la persona duda, rechazo. Relato 4. El atajo que cobra su precio. Todo camionero conoce al menos un atajo. Esa carreterita secundaria que recorta 50 kilómetros de la ruta principal. Ese desvío que ahorra media hora, a veces más. Son secretos que pasan de boca en boca, raramente marcados en los mapas, conocidos solo por quienes llevan años rodando la zona, pero hay atajos que vienen con un precio, y ese precio no siempre se cobra en el momento. Septiembre de 2024. Transportaba electrónica de Curitiba a Florianópolis en un Mercedes-Benz 1730, carga valiosa, plazo ajustado y un accidente en la BR-101 que había convertido la autovía en un estacionamiento gigante. Llevaba 3 horas sin moverme. El sol ya se había puesto, la noche caía pesada y veía mi plazo de entrega escurriéndose entre los dedos. Cada minuto de retraso significaba multa, y la multa era un perjuicio económico que no podía permitirme. Fue entonces cuando el conductor del camión de al lado bajó y se acercó a mi ventanilla. Era un hombre mayor, unos 70 años, piel curtida por el sol, ojos hundidos y cansados. ¿Va a Floripa? Voy, o iba si este tráfico se moviera. Él miró hacia adelante, hacia el mar de luces traseras rojas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Conozco un atajo. Cruza directo por la sierra, ahorra unos 80 kilómetros. Puede llegar antes de medianoche. Mi corazón dio un salto. ¿En serio? ¿Dónde está la entrada? Apuntó hacia atrás. Unos 5 kilómetros para atrás hay una salida, con el cartel de São Bento do Sul. La tomas, ruedas unos 20 kilómetros y vas a ver una carreterita de tierra a la izquierda. No tiene cartel, pero es por ahí. Camino de tierra con un camión cargado. Es firme, he pasado varias veces. Solo ve con calma en las curvas. Y dudó. ¿Y qué? Nada. Solo ve con calma. Había algo en su tono, algo que me hizo desconfiar. Pero miré de nuevo la fila interminable de vehículos parados y la urgencia venció a la prudencia. Conseguí hacer el retorno unos kilómetros más adelante y tomé la salida hacia São Bento do Sul.
La carretera era estrecha, mal iluminada, flanqueada por vegetación densa. Rodé exactamente 20 kilómetros y vi la entrada que había descrito. Sin cartel, solo una abertura en la vegetación con tintes, un camino de tierra que desaparecía sierra arriba. Respiré hondo y entré. El Mercedes se balanceaba en las irregularidades del terreno. Reduje a segunda marcha, avanzando despacio. La pista subía en curvas pronunciadas, rodeada de árboles que formaban un túnel oscuro sobre mí. Los faros cortaban la oscuridad, pero parecían más débiles de lo que deberían, como si el propio bosque absorbiera la luz. 15 minutos después llegué a una bifurcación. Paré el camión, sin carteles, sin indicación alguna, solo dos caminos idénticos, ambos subiendo por la sierra. Saqué el móvil, sin señal, claro. En medio del monte era de esperar. Miré los dos caminos intentando encontrar alguna pista. Fue entonces cuando me di cuenta de que el de la izquierda tenía marcas de neumáticos recientes, profundas, de camión pesado. Seguí por la izquierda. La pista se iba estrechando cada vez más. Ramas raspaban los laterales de la carrocería, produciendo un chirrido constante que ponía los pelos de punta. Y empezó a aparecer niebla. No era niebla normal de sierra, era espesa, blanquecina, luminosa, de una manera antinatural. Fue entonces cuando vi el primer cartel. Era de madera, viejo, clavado en el borde del camino, escrito a mano con pintura blanca ya descascarada. No te detengas. Sentí frío en el estómago. ¿Qué clase de camino tiene un cartel así? Seguí conduciendo, pero despacio ahora, atento a cualquier movimiento. La niebla se volvía más densa a cada metro. Segundo cartel. No mires a los Gushinta. Lados. El corazón empezó a acelerarse. Aquello estaba muy mal. Pensé en dar marcha atrás, pero la pista era demasiado estrecha para maniobrar. La única opción era seguir. Tercer cartel. No apagues el motor. Las manos apretaron el volante con fuerza. La respiración se volvió rápida, superficial. La niebla era ahora tan densa que apenas veía el capó del camión. Era como conducir dentro de una nube sólida. Entonces empecé a escuchar los sonidos, susurros, múltiples voces procedentes de todas partes, hablando al mismo tiempo. No podía entender las palabras, pero había algo profundamente perturbador en esos susurros. Algo antiguo, algo que no debería ser escuchado por oídos humanos. La niebla empezó a pulsar. Sí, pulsar. Como si fuera un organismo vivo, expandiéndose y contrayéndose en una respiración imposible. Y dentro de ella empecé a ver formas, siluetas altas, muy altas, caminando paralelas al camión. No podía ver detalles, solo contornos vagos desplazándose a la misma velocidad que yo conducía. Recordé el cartel, no mires a los lados, fijé los ojos en la pista, solo en la pista. Pero en el rabillo del ojo veía las siluetas cada vez más cercanas, cada vez más definidas. Los susurros se volvían más altos, sonando ahora como si vinieran desde dentro de la propia cabina. Cuarto cartel, deja algo. ¿Dejar algo? ¿De qué hablaba ese cartel? Y fue ahí cuando entendí, con una claridad terrible y absoluta. Este camino era un peaje, no de dinero, sino de otra cosa. Y si no, pagaba. Busqué frenéticamente dentro de la cabina. ¿Qué podía dejar? Un chocolate a medias, unos 100 reales en la cartera. ¿Sería suficiente? La niebla empezó a entrar por las rendijas del aire acondicionado, gelada, quemando la piel donde tocaba. Las siluetas estaban ya a centímetros de la ventanilla. Mi mano fue al bolsillo, saqué la alianza de matrimonio. Era lo único que llevaba de valor real, no monetario, valor emocional. Mi esposa me la había puesto el día de nuestra boda, 15 años. Antes, oro sencillo, sin adornos, pero que cargaba 15 años de historia.
Las siluetas empezaron a golpear las ventanillas, golpes suaves, rítmicos, como si llamaran educadamente. Abrí la ventanilla una rendija. El aire que entró era gélido, cortante. Lancé la alianza afuera, brilló un instante en la niebla luminosa. Luego fue engullida. Los golpes pararon de inmediato. Los susurros cesaron, la niebla empezó a disiparse y al frente vi por fin el sexto y último cartel. Gracias. La pista comenzó a bajar. En 5 minutos salí de la niebla completamente. El monte se abrió y allí abajo, centelleando en la distancia, vi las luces de Florianópolis. El atajo realmente recortaba unos 80 kilómetros. Llegué al destino a las 11:30 de la noche. Dentro del plazo, descargué la mercancía, recibí el albarán y volví al hotel en silencio. Solo me di cuenta de que estaba llorando cuando me miré en el espejo del baño. La marca de la alianza todavía estaba en el dedo. Una línea blanca en la piel bronceada, recuerdo físico de algo que ya no estaba ahí. Llamé a mi esposa. Ella contestó adormilada. «Hola, amor, ¿llegaste bien?» Llegué. Perdí la alianza. Se me cayó en la carretera. La busqué pero no la encontré. Silencio al otro lado. «Está bien», dijo ella, y podía oír la decepción en la voz. «Es solo un anillo. Compramos otro». Pero no era solo un anillo. Y no era posible comprar otro, porque ese, en concreto, había sido elegido por la carretera, por las cosas que habitan los atajos, que no aparecen en los mapas. Hay atajos en la carretera y hay atajos. Los primeros ahorran tiempo. Los segundos cobran peaje en recuerdos, en objetos, en pequeños pedazos del alma que nunca recuperamos del todo. Si alguien te ofrece un atajo que parece demasiado bueno para ser verdad, recházalo. El tiempo que ahorras no vale el precio que van a cobrarte. Relato 5. La gasolinera fantasma de la sierra. Mira, hay cosas en la carretera que uno no le cuenta a nadie, porque ya sé cómo es. Van a decir que estás cansado, que fue una alucinación, que mezclaste energizante con sueño acumulado. Pero juro por mi hija que lo que vi aquella madrugada ocurrió de verdad. Y hasta hoy, cuando paso por ese tramo de la BR-116 entre Curitiba y Registro, acelero. No importa si es la hora del café, si el depósito está pidiendo gasóleo, acelero. Era marzo de 2021. Lo recuerdo porque acababa de recoger una carga de electrónica en Sao Paulo con destino a Porto Alegre. Rodaba en mi Scania R450, ese azul oscuro que tenía en aquella época, motor nuevo, cabina limpia. Salí tarde, sobre las 11 de la noche, porque la descarga se retrasó. No me gusta rodar después de las 10, pero ¿qué le vas a hacer? El plazo manda. Hacia las 2:30 de la mañana estaba en ese tramo sinuoso de la sierra que baja hacia Registro, niebla cerrada, ese frío húmedo que se te pega a la piel. La radio PX zumbando solo interferencias y yo con esa sensación mala en el pecho, ese algo que aprieta y te hace mirar al retrovisor sin motivo aparente. Fue cuando vi las luces de la gasolinera. Ahora presta atención a este detalle. Yo conozco esa carretera como la palma de mi mano. Llevo 15 años rodando por ella. Y sabía con toda la certeza del mundo que no había ninguna gasolinera en ese tramo. La última quedaba unos 40 kilómetros atrás y la siguiente solo después de Registro. Pero ahí estaba, iluminada, bandera blanca, sin nombre de empresa conocida, 3 bombas antiguas de esas rojas de los años 80 y una cafetería con luz amarilla encendida. La aguja del depósito estaba en la reserva. Pensé que era suerte, una gasolinera nueva, quizás, o un pequeño establecimiento de pueblo que no aparece en los mapas. Paré despacio. El lugar estaba en silencio excesivo. Ni grillos ni viento, solo el gruñido del motor de mi camión y ese zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes.
Había un Chevrolet Opala parado cerca de la cafetería, marrón, modelo del 75 o 76, impecable, brillando como si acabara de salir del concesionario. Apagué el motor. El silencio se volvió todavía más pesado. Bajé de la cabina y miré alrededor. Nadie. Las bombas estaban ahí paradas, pero no había ningún empleado. La cafetería tenía las cortinas medio cerradas, pero se veía movimiento dentro, sombras, alguien pasando. «Oiga, ¿hay alguien ahí?» Nada. Fui hasta la puerta de la cafetería. Era una de esas de madera con mirilla de vidrio cuadriculado. La empujé despacio. Se abrió con un chirrido y entré. El local era extraño. No era viejo, pero tampoco moderno. Era como si alguien lo hubiera decorado en 1970 y no hubiera tocado nada desde entonces. Mostrador de fórmica verde, taburetes giratorios de cuero sintético rojo, una radio de pilas encima del mostrador reproduciendo una música que no conseguía identificar. No era música regional, no era pop brasileño, era instrumental, melancólica. Y había gente. 3 personas sentadas en los taburetes, 2 hombres y una mujer de espaldas a mí, inmóviles. Ninguno se giró cuando entré. «Buenas noches», dije con la voz algo temblorosa. «¿Saben si hay alguien para echar gasóleo?» Nadie respondió. Me acerqué más. Fue entonces cuando empecé a notar ese olor. No era desagradable, pero sí extraño. Naftalina mezclada con café rancio y tabaco apagado hace mucho tiempo. Olor a cosa guardada, a tiempo detenido. La mujer llevaba un vestido de flores, el cabello recogido en un moño. Uno de los hombres vestía traje marrón y camisa de vestir. El otro llevaba un mono de empleado, todos quietos, sin pestañear. Cuando miré el reloj de pared, era uno de esos redondos de publicidad de refresco, vi algo que hizo que el corazón me fallara. Las agujas estaban girando al revés. No despacio, rápido, como si el tiempo estuviera retrocediendo. Mi reloj de pulsera marcaba las 2:43 de la mañana. El de la pared marcaba las 9:15, pero seguía girando hacia atrás. Fue entonces cuando la mujer giró la cabeza. No voy a describir su cara, no porque fuera horrible, sino porque no tenía expresión. Era como mirar una fotografía antigua, a alguien que existió pero ya no existe. Me miró y sonrió, una sonrisa mecánica, ensayada. «¿El señor quiere café?», preguntó. La voz era nítida, pero parecía venir de lejos, de una grabación vieja. «Solo quiero repostar», conseguí decir. «La gasolinera cierra a las 10 de la noche», dijo el hombre del mono sin girarse. «El señor llegó tarde». «Pero están abiertos, las luces están encendidas». «Las luces siempre están encendidas», respondió la mujer, para quien necesita encontrar el camino. Algo dentro de mí gritó: «Sal de aquí ahora mismo». Di un paso atrás. La radio empezó a chirriar, la música paró y el reloj de la pared se detuvo. Se paró en punto, las 2:43. «El señor debería irse», dijo la mujer ahora sin sonreír. «Todavía hay tiempo». No esperé que lo repitiera. Salí de la cafetería, subí al camión con las manos temblando. Di al contacto. El motor arrancó, gracias a Dios. Miré el cuadro de mandos. El depósito, que estaba en 1906. La reserva marcaba ahora 3/4 llenos. Pisé a fondo y salí de aquella gasolinera derrapando en la entrada de tierra. Miré por el retrovisor. Las luces se apagaban una a una hasta que todo quedó oscuro. Solo niebla. Cuando llegué a registro ya eran casi las 4 de la madrugada. Paré en una gasolinera de verdad, todavía temblando. El empleado se acercó a la ventanilla. «Jefe, ¿estás bien? Parece que hayas visto al diablo». Respiré hondo. «¿Conoces alguna gasolinera antigua ahí arriba en 1900 La Sierra, antes de llegar al pueblo?» Frunció el ceño. «Gasolinera en la sierra». «No, hermano,
Nunca hubo ninguna gasolinera ahí, solo a partir de aquí. Pero yo paré. Había una gasolinera, una cafetería, gente adentro. Me miró con cara de no querer contradecirme. Mira, ya he escuchado historias, ¿sabes? De camioneros que dijeron que vieron una gasolinera fantasma en esa sierra. Una gasolinera vieja de otra época. Dicen que aparece para quien está perdido, o para quien no debería estar, rodando a esa hora. ¿Y qué les pasa a los que entran? Se encogió de hombros. ¿Qué sé yo? Nunca vi a nadie volver para contarlo bien. Solo historias sueltas. Pero hay un viejo aquí, ex camionero, que dice que la gasolinera es una especie de advertencia. Vuélvete, no sigas. Y quien sigue... No terminó la frase. Seguí viaje. Llegué a Porto Alegre en plazo. Descargué, vida normal. Pero hasta hoy, hermano, siento ese olor a naftalina cuando paso por esa sierra. Y juro a Dios que nunca más vi esa gasolinera, ni de día ni de noche. Sencillamente no existe, a no ser que la necesites encontrar. Relato 6. La mujer que no debías parar. Hay una cosa que todo camionero aprende pronto. No paras para cualquiera en la carretera. Da igual la situación, porque hay gente que de verdad necesita ayuda, pero hay cosas que solo están esperando que cometas un error. Y cuando lo cometes, no hay vuelta atrás. Esto me pasó en 2019, a finales de agosto. Volvía de Mato Grosso, cargado con soja, destino Santos, rodando por la BR-163, ese tramo que cruza Mato Grosso do Sul desde Campo Grande hacia abajo. Carretera recta, oscura, con alguna que otra finca ganadera a los lados y nada más. Solo cerrado, silencio y ese cielo estrellado que parece pesar sobre uno. Era la 1 pasada de la madrugada. Rodaba en mi Volvo FH, motor al punto, carga bien amarrada, radio con música sertaneja bajita. Todo bien, hasta que empecé a ver los carteles. Primer cartel, fondo amarillo, letras negras. No, Pérez, K437. Lo encontré extraño, pero pensé que era alguna obra en la carretera. Seguí. Unos 5 kilómetros después, otro cartel igual. No pares, K442. Empezó a pesar porque no había ninguna obra, no había nada, solo la carretera vacía, el asfalto en buen estado y esos carteles, uno detrás de otro. No pares, no pares, no pares. Y en el kilómetro 450 la vi. Una mujer parada en el lado derecho de la carretera, en el borde del arcén, con vestido claro, algo vaporoso, cabello largo y suelto, los brazos a lo largo del cuerpo. Solo parada, sin hacer señas, sin moverse, inmóvil como una estatua. Mi primer instinto fue frenar, pero entonces recordé los carteles. Y algo más profundo que el instinto, algo que viene de la carretera misma, gritó dentro de mí: «No pares». Pasé por su lado y miré por el retrovisor. Ella no giró, no siguió al camión con la mirada. Siguió parada, mirando al frente, a ningún lugar. 10 minutos después, kilómetro 465, la vi de nuevo. Misma mujer, mismo vestido, misma postura. Lado derecho de la carretera, inmóvil, la sangre se me heló. No era posible, no había manera de que hubiera llegado antes que yo. Iba a 110 por hora por una carretera recta sin cruces ni salidas, y ahí estaba. Pasé. No reduje la velocidad, ni miré al lado, pero por el retrovisor vi que esta vez la cabeza se giró despacio y siguió al camión. Aceleré. 15 kilómetros más, con el corazón descompasado y las manos sudando. Kilómetro 480. Ahí estaba ella por tercera vez. Misma mujer, misma postura, pero ahora más cerca de la calzada, casi en el carril. Y el vestido estaba roto, sucio, como si hubiera salido de debajo de la tierra. No paré, pero cuando pasé por su lado sentí que el camión temblaba. No fue el viento. No fue un bache. Fue como si algo intentara subirse a la carrocería, un peso que no debía estar ahí. Miré por el retrovisor. Nada. Pero entonces escuché un sonido. Una uña
arañando metal. Venía del techo de la cabina, lento, arrastrado, una uña sobre la ochapa, del techo hasta el lateral, hasta la puerta del conductor. No miré la ventanilla, no pude, porque algo dentro de mí sabía que si miraba lo que había al otro lado, pararía. Y si paraba, estaba perdido. Recé y aceleré. El sonido paró en el kilómetro 500. Simplemente paró. El peso desapareció. El aire volvió. Paré en la primera gasolinera que encontré 20 minutos después. Encendí todas las luces de la cabina. Bajé. Rodeé el camión. Nada. Ni un arañazo. Ni una marca. Entré a la gasolinera. El empleado era un señor de unos 60 años, cabello canoso, cara de haberlo visto todo. «Oye, ¿conoces ese tramo de atrás? Del kilómetro 430 para arriba». Me miró por encima de las gafas. «Lo conozco. ¿Por qué?» «Hay unos carteles. No pares. Y vi a una mujer 3 veces en la misma noche». Suspiró, cogió un café y me lo ofreció. «Siéntate». Me senté. «Esa mujer», empezó despacio, «no es la primera vez que aparece. Lleva años. Unos dicen que fue atropellada ahí hace mucho tiempo. Otros que fue abandonada por su marido y se quedó esperando en la carretera hasta morirse. No sé cuál es la verdad. Lo que sé es que aparece y quien para no llega». «¿Cómo que no llega?» «No llega al destino. Desaparecen. Encuentran el camión después en el arcén, vacío, motor en marcha, puerta abierta. Pero al conductor nunca lo encuentran». Temblé. «¿Y los carteles?» «Los puso el ayuntamiento después de que desaparecieran 3 camioneros en un año. Dijeron que era por seguridad, pero todo el mundo sabe lo que son. Un aviso para quien tiene ojos para ver». Terminé el café en silencio. Di las gracias. Volví al camión y rodé el resto de la noche sin parar ni para orinar. Desde entonces tengo una regla. Si la carretera avisa, obedeces. Sin preguntas, sin desafíos, porque quien para a ella nunca vuelve. Relato 7. El camión sin conductor. ¿Alguna vez has pasado por un camión en la carretera y has mirado hacia la cabina por curiosidad, solo para ver quién conduce? Lo hacemos a veces, es automático. Ahora imagina adelantar a un camión y que no haya nadie dentro. Eso fue lo que me pasó en una madrugada de abril de 2022, en la BR 101, en el tramo entre Florianópolis y Curitiba, por Garuba, lleno de curvas, sierra y niebla. Rodaba en un Scania P320 con carga ligera de productos de limpieza. Venía tranquilo, radio encendida, charlando de vez en cuando por el PX con otros conductores. Hacia las 3 de la mañana, la conversación en la radio paró. Nadie más respondía, solo chirridos. Ya me había puesto algo nervioso cuando vi los faros detrás de mí. Un camión que venía rápido, muy rápido. Miré por el retrovisor. Era un Mercedes-Benz Actros, blanco, sin identificación, sin matrícula visible, luz larga directo en mis ojos acercándose. «Compañero, baja esas luces», rezongué, pero el camión siguió viniendo, pegado, demasiado cerca para ser seguro. Aceleré un poco. Él aceleró también. ¿Qué quiere este loco? Lo intenté por el PX. «Oiga, Actros blanco, ¿me escucha? Suéltame un poco». Silencio. Entonces empezó a adelantar. La carretera era de un solo carril, curva cerrada, condiciones pésimas, pero salió por la izquierda veloz, con el motor rugiendo. Y cuando pasó por mi lado, miré. La cabina estaba vacía. No había conductor. El asiento estaba libre, el cinturón suelto, el volante girando solo, adaptándose a las curvas. Pero nadie lo manejaba. Nadie. Mi voz falló. El camión siguió hacia adelante, acelerando, desapareciendo en la niebla. Me quedé paralizado. No podía procesar lo que acababa de ver. Quizás fuera alguna tecnología nueva, un camión autónomo en pruebas de empresa. Pero no tenía sentido. No allí,
no de madrugada en una sierra vacía. Seguí adelante. 10 minutos después lo vi de nuevo, parado en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando y el motor en marcha. Debería haber seguido. Debería. Pero algo me llamó. Curiosidad, quizás, o preocupación. Por si acaso hay alguien caído atrás, por si es un accidente. Paré delante, tomé la linterna y bajé. La niebla estaba densa. El faro del Actros iluminaba todo con esa luz blanca fantasmal. Me acerqué despacio. «Oiga, ¿todo bien?» Nada. Llegué a la cabina. La puerta estaba entreabierta. Subí al estribo y miré dentro. Vacío. Pero había algo en el asiento. Una foto vieja y descolorida. La tomé. Era la foto de un hombre de unos 50 años, sonrisa amplia, gorra de camionero. Al dorso, escrito a mano: «Último viaje, 12-4-23». La sangre se me heló. De repente la radio del camión se encendió sola. Estática, chirrido. Y luego una voz: «No pares, no pares, no pares». No era voz de alguien vivo. Era apagada, lejana, desesperada. «No pares, ella viene». «¿Quién?», grité. «¿Quién viene?». La voz desapareció. El motor del Actros se apagó. Las luces se fundieron. Todo quedó a oscuras y escuché pasos en la carretera, lentos, arrastrados, acercándose. No esperé ver qué era. Salté de la cabina, corrí a mi camión, arranqué y salí de allí. No miré atrás. En la siguiente gasolinera pregunté por el Actros blanco. Nadie lo había visto, pero un empleado viejo me dijo algo que no olvidé nunca más. Hay camiones que no paran porque el conductor no puede. Está atrapado, dando vueltas para siempre, pagando alguna deuda con la carretera. Desde entonces, cuando veo un camión rodando de manera extraña, demasiado rápido, demasiado solo, no me acerco. Lo dejo pasar, porque hay conductores que todavía están en ruta, aunque ya no estén entre nosotros. Relato 8. La carga que nunca existió. Esta es la historia más extraña que he vivido, y mira que he visto mucho, pero esta toca la cabeza de una manera especial porque involucra la carga, y la carga, amigo mío, es sagrada, es nuestro sustento, es nuestra responsabilidad. Cuando la carga desaparece, no solo desaparece la mercancía, desaparece tu palabra. Era noviembre de 2023. Acababa de recoger una carga en Manaos con destino a Sao Paulo. Electrónica, ordenadores portátiles, tabletas, móviles, mercancía de alto valor. El remolque era nuevo, precintado, con 3 sellos diferentes, rastreador activo, seguro al día, todo en orden. Salí de Manaos un martes al atardecer. La idea era rodar toda la noche por la BR-319, esa que une Manaos con Porto Velho atravesando la Amazonía. Carretera dura, llena de baches, pero la conocía bien. Primera noche, todo bien. Rodé, paré a descansar en una gasolinera conocida, comprobé los precintos, todo en su sitio. Seguí. Segunda noche, lo mismo. Cansancio normal, carretera mala, carga intacta. La tercera noche fue cuando empezó. Estaba en un tramo aislado entre Manicoré y Porto Velho, sin ninguna población, sin luz, solo selva a ambos lados. Hacia las 2 de la mañana empecé a escuchar un ruido. Venía de detrás del remolque, un arañazo suave, como si algo se estuviera moviendo ahí dentro. Paré, apagué el motor, saqué la linterna, bajé y comprobé los precintos. Intactos, ninguno forzado. Comprobé el cierre. Cerrado. Golpeé la chapa. Nada. Debe ser la carga acomodándose, pensé. Volví y seguí. 20 minutos después, el ruido volvió, más alto. Parecían pasos dentro del remolque. Paré de nuevo. Precintos intactos, cerradura cerrada, rastreador funcionando. Pero el ruido continuaba. Se acabó, me dije. Voy a abrir. Rompí los precintos. Abrí la cerradura. Abrí la puerta del remolque y entré con la linterna. La carga estaba ahí. Cajas apiladas, bien amarradas, exactamente como había cargado. Las conté,
todas en su sitio, pero había algo raro. El aire dentro del remolque estaba pesado, helado, como una nevera, y había un olor. Tierra mojada, cosa enterrada. Salí, cerré, puse precintos nuevos que siempre llevo de reserva. Pero el ruido no paró. Toda la noche, mientras rodaba, escuché arañazos, pasos y a veces un golpe sordo, como si alguien golpeara la pared del remolque desde dentro. Llegué a Portobello por la mañana, paré en una gasolinera grande, llamé a otros camioneros y abrimos juntos el remolque. Revisamos caja por caja. Todo estaba. «Tío, ¿estás loco?», dijo un compañero. «La carga está entera, no falta nada». «Ya lo sé, pero lo escuché». Se encogió de hombros, cerró el remolque y se fue. Pero a la noche siguiente la carga desapareció. Rodaba por la BR 364, ya en Rondonia. Paré por la mañana a hacer la revisión rutinaria. Abrí el remolque. Vacío. Las cajas habían desaparecido todas. Sin señal de rotura de cerradura, sin marcas de neumáticos, sin absolutamente nada. El remolque estaba limpio, vacío, como si nunca hubiera habido carga ahí. Entré en 1906, en pánico. Llamé al rastreador, funcionando. Llamé a la empresa de transportes, a la aseguradora, a la policía. Peritación, investigación, revisión de cámaras de todas las gasolineras donde paré. Nada. En ningún momento el camión se había detenido el tiempo suficiente para descargar. Y yo no había dormido, había permanecido despierto toda la noche. Entonces, ¿cómo? Me suspendieron del servicio. Proceso judicial, acusación de robo simulado. Perdí el camión, perdí el trabajo. Mi vida se convirtió en un infierno durante meses, hasta que recibí una llamada de la policía de Manaos. Habían encontrado la carga dentro del almacén donde había cargado. Todas las cajas intactas, precintadas, con los mismos números de serie. «No lo entiendo», dije. «Yo cargué, yo lo vi». «Nosotros tampoco lo entendemos», respondió el investigador. «Pero las cajas nunca salieron del almacén. Las cámaras lo muestran. Usted cargó, sí, pero ¿qué cargó?». Silencio. Hasta hoy no sé qué transporté aquella noche. Hasta hoy no. Sé que había dentro de ese remolque, pero lo escuché, lo sentí, y sé que hay cosas en la carretera que uno no debe transportar, porque algunas cargas no son de este mundo. Y ahora, un último aviso. Tú que rodas de madrugada lo sabes. Sabes que la carretera cambia cuando se va el sol, que las reglas se vuelven otras, que el asfalto esconde más que baches y curvas peligrosas. Estos 8 testimonios que acabas de escuchar no son leyendas urbanas, no son historias para asustar a los niños. Son los testimonios de hombres y mujeres que viven de la carretera, que conocen el peso del volante, el cansancio de las madrugadas y el respeto que exige la ruta, porque la carretera tiene memoria. Recuerda a quien pasó, a quien se quedó, a quien nunca llegó. Cobra peaje, a veces en dinero, a veces en atención, a veces en algo que no conseguimos explicar. Si conduces, si rodas, si vives de esta vida, recuérdalo. No todo lo que aparece delante de ti debe ser socorrido. No toda gasolinera que brilla en la niebla es real. No todo camión que pasa tiene conductor, y no toda carga que llevas es tuya. La noche guarda secretos, y la carretera exige respeto. Estas historias no son sobre miedo, son sobre ese respeto, porque quien vive de la carretera lo sabe. La noche siempre guarda algo que no entendemos, pero aprendemos a convivir con ello hasta el próximo viaje. Si llegaste hasta aquí, dale like a este video y suscríbete al canal. Deja en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Nos vemos en el próximo relato.